Si como lo ve usted en pantalla y le cuento a los amigos que están en la radio, ya está con nosotros, es el candidato al core, don Dalibor Eterovich. ¿Cómo ¿Cómo está, estamos? Muy Dalibor? bien, muy buenas tardes a todos los oyentes, televidentes también, todo muy bien. Bueno, estábamos conversando en off un tema bastante importante y lo vamos a conversar acá, ¿no? Para que no se entibie la conversación, Continuamos. sobre las organizaciones sociales, Dalibor, Sí. con respecto a su forma de ver la asociatividad junto con otras juntas de vecinos. ¿Cómo es la participación? ¿Cómo la ve usted? Porque Sí, usted pasa en reuniones y claro. ve cómo está evolucionando esto. Claro, esto que te planteo yo tiene que ver con la mirada que uno ha recogido en los últimos 3 4 años en el core, Ujú. la experiencia. Porque todo no puede ser finalmente pensar en grande, digamos, pensar en la gran inversión o que algún candidato o candidata piense que tiene la idea para cambiarlo todo, digamos. Porque también hay que tener una mirada y una autocrítica hacia lo que uno hace y lo que uno ha dejado de hacer. Cuando yo planteo que mi lema de campañas es que vuelvan los techos rojos, es porque yo quiero también que pensemos en esa época, nos remontemos a un momento de Magallanes donde se caracterizaban las ciudades por tener los techos rojos, porque se usaba mucho el antióxido, no había tanta variedad de pinturas, pero también era una época muy participativa. La década de los 50 se generan las primeras unidades vecinales en Magallanes y son en rigor las primeras juntas de vecinos del país. Ya. Surgen acá. Entonces, y no tenían sede, po. Y no haber un impedimento juntarse, y hoy día tú ves que No era el pretexto. no era el pretexto. Hoy día el gran tema es que quién tiene sede, quién no tiene sede. Todos tienen sedes vecinales hoy día, las juntas de vecinos, quien más, quien menos. Tenemos sedes vecinales que yo me atrevo a decir que son lejos las mejores de Chile y probablemente de Latinoamérica, a ese nivel vecinal. Es una inversión muy importante la que ha habido en esos términos, en clubes deportivos, por ejemplo, también, sedes de Sí, clubes bastante. deportivos, Barrio Sur, ni hablar de las condiciones de las multicanchas, de las canchas de pasto sintético, la iluminación, graderías. Entonces había una inversión pública en ese sentido. Pero yo hago una autocrítica y ahí me incluyo, aquí estamos haciendo para ocuparlas como corresponde, para tenerlas ojalá 8 10 horas diarias todos los días con algún tipo de actividad. No es así, pues gran parte del día están vacías. Y otros vecinos, otras organizaciones, van al consejo regional, van al gobierno regional, van al municipio y dicen nosotros también necesitamos nuestra propia sede. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que debemos conversar como comunidad y empezar a juntarnos más. Porque al final eso de tener tu propia sede también es individualismo, es querer estar encerrado en En tu tu propia... población, claro. y no tener la posibilidad de juntarte con otros, de relacionarte, de compartir las sedes, de que te la presten, de que te las arrienden a muy bajo precio, de que las cuidemos entre todos, no que las destrocemos entre todos. Es que yo creo que por ahí pasa un poco el tema, Dalibor, porque eh, quizás los dirigentes ya son un poquito más adultos, tienen otra formación, otra forma de ver la sede vecinal y se cuida mucho, quizás en extremo, y ha perdido un poco el sentido de una sede vecinal. Yo soy del barrio, me crié en el barrio Río de la Mano, donde cada vez que salía campeón la sede se abría el día domingo a las 9 7 de la tarde y ahí celebraban los vecinos y la copa, en fin. Exacto. Y si no, y si la sede no se abría, Mm, porque no sé, no estaba la llave, en fin, mm, se iba a la multicancha y en la multicancha claro, se seguía celebrando. Entonces, exacto. la sede vecinal es más allá de ir a hacer reuniones y Mm, proyectos y eso, si la sede vecinal es para todo. Es pero más, hay mucha gente que arrienda locales para exacto, cumpleaños exacto. y de pronto, y de hecho yo lo veía antiguamente, o sea, celebraban los Sí, cumpleaños en pues, las sedes sí, vecinales. por supuesto, en mi barrio hasta el día de hoy hay vecinos que ocupan la sede vecinal a muy módico precio, como te digo, para los cumpleaños de los niños del barrio, con los niños del barrio, Claro. con nuestros vecinos. Entonces, son prácticas muy sanas que tienen mucho que ver con nuestra convivencia. Tienen mucho que ver entonces con este famoso combate al desorden, a los rayados, si los lugares están ocupados, los lugares están siendo utilizados como corresponden, tampoco hay espacio para que ocurran otro tipo de situaciones. Entonces, es el sentido un poco de esto que te planteaba yo al inicio
de cómo hoy día plantearnos igual como sociedad. Nosotros los medios de comunicación nos tienen bombardeados, digamos, de que hay corruptos, hay delincuencia, hay una gran cantidad de flagelos en la sociedad chilena. Afortunadamente, en su mayoría, no en Magallanes, en otras regiones, y particularmente en Santiago, pero da la impresión de que nos importamos estos conflictos, nos importamos estos problemas en términos de que nos inmovilizan. Entonces tú ves vecinos hablando de los portonazos, y la verdad es que para que a mí me hagan un portonazo va a ser bien difícil, digamos, y va a ser bien Claro, o poco sea, lo que van a poder. a 4 cuadras más allá ya te pillaron ya, po. Y olvídate, y va a ser bien poco lo que van a poder obtener finalmente, ¿cachai? Nosotros en Magallanes no tenemos mansiones, ni fortunas enormes, ni... El O sea, vecino... hay, pero Bueno, por otro lado. estoy hablando del vecino común y corriente, Claro, digamos, pero no es la situación que ocurre en Las Condes, ¿cierto? Y en los barrios más altos de Santiago, donde se producen estas por situaciones. supuesto. Sin embargo, ese es tema para nosotros, igual como magallánicos, y no es tema pensar, bueno, pero ¿por qué no vamos avanzando en lo positivo y en lo que tenemos? Que depende de nosotros mismos, depende de juntarnos, depende de reunirnos. Depende de que esa multicancha que está abandonada y deteriorada la usemos entre todos. Y no que cada sector o cada 4 cuadras haya una multicancha. Que esa multicancha sea motivo de campeonatos permanentes entre los vecinos de los distintos barrios que están cerca, entre los niños. Pero eso requiere organización, requiere ordenarse, requiere juntarse, requiere tiempo. Por supuesto. Y eso es lo que uno echa de menos hoy día, a estas alturas ya, año 2017. Si tú piensas en 10 años atrás, en 15 y en 20 años atrás, la situación ha cambiado notoriamente en términos de infraestructura. Sí, no, totalmente. O sea, tú te acuerdas que en tu infancia no soñabas con una cancha de pasto sintético abierta, digamos, Que si ni siquiera se conocía, po. con reja, claro, Claro. y la pelota se iba siempre a las papas, a la quinta, y era un Claro, problema. había que saltar los cercos y ahí salía la señora. Y rompíamos los vidrios de los vecinos. Claro. Hoy día eso no ocurre porque existen los lugares apropiados. Y sin embargo, no siempre se utilizan, y eso ya no es culpa del gobierno de turno. Entonces, un poco el llamado igual a la reflexión a los vecinos a pensar en esos temas y en hacer uso de los espacios públicos. Tú ves la cantidad que tenemos de estas plazas saludables. Y es muy poca la gente que las usa, que usa las máquinas, que sabe cómo se usan, está la información, la Claro. integración ahí. No tenemos el hábito, es probable que esperemos que en el verano aumente un poco, pero los vecinos perfectamente podrían organizarse para hacer tardes deportivas, media hora, una hora, ¿cierto? Porque también solo a lo mejor es fome, pero si nos ponemos de acuerdo, usamos infraestructura pública que está disponible y combatimos un montón de cosas. Sí, no, totalmente. Ahora, un tema bastante importante y seguimos con las organizaciones sociales, Dalibor, la renovación Claro, claro. de los presidentes de la Junta de Vecinos, de la gente que Claro. trabaja en el ámbito social que digámoslo, no se recibe sueldo. El tiempo que se gasta es mucho. De Exacto. pronto la familia tiende a reclamar también porque se está trabajando más para los vecinos que por la propia familia, en fin. Pero esta condición poco a poco se va acabando porque estamos viendo que los dirigentes sociales son adultos mayores, gente mayor, y no Sí. se ve la renovación. Exacto, es habitual ver, por lo menos en el ámbito que uno se maneja, ¿cierto? En el gobierno regional, en el consejo regional, es ver los mismos rostros, digamos, es ver los mismos vecinos preocupados de sus problemas, de los problemas de su comunidad, ¿cierto? Que es obviamente muy loable y muy destacable siempre. Pero también es cierto que se ve poca renovación, eso preocupa. Y eso tiene que ver con lo mismo que conversábamos antes, porque finalmente si tú no vas a la reunión de la junta de vecinos, difícilmente vas a ver si te gusta o no te gusta, si te interesa y si a la larga te transformas en un nuevo dirigente. Entonces, Ujú. hay que hacer ese trabajo de participación, de juntarse con el otro, de no pensar que la solución a los desórdenes, a esta delincuencia, yo diría, de menor envergadura, de menor calaña, tamaño que tenemos en Magallanes, es llenarnos de carabineros o llenarnos de policías municipales. Tiene que ver también con la convivencia, tiene también con conocer al vecino, con saber quiénes somos, y ocupar los espacios de nuestro barrio y no encerrarnos al interior, ¿cierto? Y sin que nos importe qué está pasando afuera. Entonces,
es un todo. Eso seguramente también tiene que ver con la baja participación en las votaciones, en las elecciones. Hay un proceso hoy día de crisis de participación en muchos ámbitos. Y eso es importante que se converse, que los candidatos al consejo lo planteen. Finalmente, fíjate que el core no es el lugar donde se piensa cómo se va a construir el puente, ni en el gran proyecto de ingeniería, Claro. ni necesitas tener un gran conocimiento de economía, ni del Ministerio de Hacienda, porque es un órgano político. Y esos órganos políticos requieren de opiniones, de miradas distintas. Entonces, creo que estos temas han estado ausentes también del Consejo en la experiencia que yo tengo. Por eso me gusta plantearlo, porque si bien es cierto, uno puede verse más, ¿cómo decirlo?, más interesante, digamos, hablando de muchos millones de pesos y hablando de muchas infraestructuras grandes, la comunidad y la calidad de vida también pasa por estas otras cositas que dependen de nosotros. Claro, y tú bien lo decías, que los vecinos se organicen, hay poblaciones donde tienen grupos de WhatsApp, si hay Claro. algún problema. Entonces, también los mismos carabineros dicen, conozca a su vecino, el de al lado, del frente, y eso no está pasando, y es por eso, al final, porque la gente tampoco tiene participación, excepto que haya algún proyecto donde alguien se pueda beneficiar, porque ahí se llena la sede, Claro, y claro, ahí hay participación. claro. Entonces, el proyecto claramente es positivo cuando concurre mucho, pues, cuando beneficia a muchos, pero son parte del quehacer cotidiano. Entonces, porque el proyecto, como te digo, por infraestructura, a lo mejor eventualmente para adquirir algún tipo de mejora de la sede, del mismo barrio, y una vez comprada la cosa, digamos, obtenido el objetivo, ya muere Claro, por supuesto, el interés. el interés. Entonces no es eso. Si finalmente, ojalá uno pudiera ver en estos proyectos del 2%, del 6% social, deporte, cultura, cosas más novedosas. O sea, uno tiene la impresión finalmente que otra vez van a llegar en el listado los mismos proyectos que llegaron hace un año atrás, con otros nombres, con otros actores, pero que no varían mucho del fútbol calle, ¿cierto? Pasando para el calle fútbol. Entonces, una serie de proyectos que tú sabes que no tienen un mayor impacto, digamos, y que no hacen nada distinto. Y eso se puede mejorar en la medida que haya más participación de los vecinos. Si finalmente los que están activos permanentemente probablemente también ya están cansados Claro, las y ideas dicen, ya se van bueno, acabando. entonces hagamos lo mismo que hacemos el año pasado porque también resultó bien, hagámoslo de nuevo. Ya, perfecto. También es bueno que alguien lo Pero haga, incorporemos otra cosita. pero no hay nadie que los apoye y les ponga ahí la guinda a la torta. No. Uno echa de menos esas cosas y eso es un problema de la participación nuestra, es una autocrítica, como te digo, a nuestra sociedad magallánica que debiéramos ir conversándolo. ¿Y los hermanos argentinos les gustaría tener una sede? Pues sí. Tú sabes cómo está Río Gallegos hoy día. No es la ciudad que fue en algún momento cuando yo recuerdo, yo era chico y era lindo ir a Gallegos porque era distinto, porque era una ciudad mucho más grande que Punta Arenas. Había otro comercio, había una vida distinta, nocturna. Uno cuando niño lo ve incluso mucho más grande esas avenidas. Claro. Y ya las ve grandes hoy día. Y sin embargo, hoy día Punta Arenas es al revés, pues, es mucho más ciudad que Gallegos. Y tú ves que los vecinos, hace poco vinieron un grupo de vecinos, dirigentes vecinales de Río Gallegos, a propósito de los 61 años del barrio 18, y uno comentaba ahí que las sedes que él conoció aquí en el barrio 18, sedes de juntas de vecinos, son por lejos las mejores que ha visto, digamos. Que los carros bomba que tiene esa compañía son espectaculares, el equipamiento que él vio en los bomberos. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a Gallego hace un mes atrás, Dalibor, y claro, veíamos los carros bombas y nada que ver, o sea, no hay comparación. No hay comparación, son maquinaria antigua, ellos tienen mangueras parchadas, así de simple, o sea, Sí, y lo pude constatar. ¿cachai? Entonces, nosotros como Magallanes igual no valoramos muchas veces lo que tenemos. Y es más fácil decir, no, yo participaría, pero si hubiese no sé qué cosa, yo me metería, pero si fuera de tal otro modo. Siempre con una condición. ¿Cachai? No, así como están las cosas, no. Y la verdad es que Magallanes, Punta Arenas hoy día particularmente, es una ciudad lejos, con la mejor calidad de vida de Chile y seguramente del cono sur de América, si tú lo consideras a los hermanos argentinos. Y,
y a lo mejor me meto en las patas de los caballos, pero lo que pasa en Porvenir, por ejemplo, Porvenir es una hermosa localidad donde la vida es agradable, Tranquila. tranquila, y sin embargo da la impresión de que hay una suerte de, por lo menos en un sector de la comunidad, de bajoneo por el tema de los especialistas. Entonces es una cosa rara porque uno sabe que la comunidad es sana, que uno no se enferma permanentemente y quien requiere un especialista son personas específicas, puntuales, que efectivamente nos podemos hacer cargo del tema como Estado. Si no va a estar allá el especialista, sí se puede traer al paciente, se puede llevar al paciente llevar a los especialistas de forma esporádica, pero a uno le queda la impresión de que en Porvenir está todo mal. Y la verdad es que la infraestructura, ese hospital que va a tener más de 120 profesionales de todo índole, es una cosa maravillosa que le cambia la calidad de vida a los porvenireños. Y como seguramente no hemos visto otras realidades, no nos damos cuenta que hay comunas de Chile donde se atiende a los adultos mayores en juntas de vecinos muy inferiores a las que tenemos nosotros. Y con atención médica, porque ni siquiera hay consultorio. Entonces se pierde la perspectiva de lo que se ha ido logrando en los últimos años en Magallanes, y eso no es bueno para nuestra salud como sociedad. Yo hago un llamado a valorar eso, a no pensar que todo lo que se hace está mal y está mal pensado, porque no es cierto. Uno conoce hoy día a los profesionales del gobierno regional y son personas que están todos los días preocupados de que esos proyectos se hagan bien, de que esos proyectos se cumplan con todos los requerimientos y que si en un momento dado hay errores y hay problemas también se detectan, se corrigen, pero nadie parte de la base de que vamos a gastar miles de millones de pesos en cosas que están mal hechas y sin que nadie antes haya pensado en todas las posibilidades. Claro. Es al revés. Puede que de repente se te escape una, pero hay una muy buena intención al inicio y en el desarrollo de muchas ideas y proyectos de los gobiernos regionales, y que en general en su 90 y tantos % terminan bien. Entonces aparece por ahí gente, claro, criticando, incluso por desconocimiento, por ignorancia, porque creen que saben de un tema y la verdad es que no vieron el otro ángulo. Entonces eso también nos hace mal. Hay que ser más positivo. Magallanes es un gran lugar, un hermoso lugar para vivir. Yo soy magallánico. Y creo que estamos cayendo en cosas que no nos hacen bien, precisamente por este bombardeo mediático permanente, por... ¿Esta sobreinformación quizás? Sobreinformación es buena palabra. A veces estamos preocupados de Corea del Norte, que yo no digo que haya que preocuparse de lo que pasa en el mundo. Por supuesto. Pero no nos confundamos, nuestra realidad es distinta. No puedes levantarte en la mañana y después de haber visto noticias salir a la calle totalmente destrozado, con el ánimo. Claro, sí hay que mirar alrededor. Y tú miras y dices, ¿qué pasa? O sea, esto es otra cosa. Y eso uno nota que no está siempre. Y ha sido una de las cosas que uno apreciaba en el Consejo Regional. Nos llegan dirigentes que entran choreados y salen contentos. No porque tú muchas veces le hayas resuelto el problema, sino que porque había un enfoque distinto, porque en realidad el problema no era tal, porque había otra forma de verlo. Y eso tiene que ver con nuestra falta de comunicación, con la falta de escucharnos. Hay personas que necesitan ser oídas, nada más. Y después de eso, la cosa cambia. Claro, porque de pronto los mismos dirigentes lo dicen y lo han planteado acá, que golpean puertas, no se le abren, entonces... Y nadie les dice cuál es la puerta correcta. Eso también. Entonces, pues, si tú dices, mira, acá no es, pero yo lo voy a acompañar. O te voy a dar el número. Y vamos a ir a donde corresponde. Y eso uno lo hace muchas veces y resulta, y no hay ningún problema porque estás preguntándole a la persona correcta que está contratada para eso y se resuelve. Pero muchas personas no tienen esa posibilidad y como dices tú, golpeamos un montón de puertas, pero es que no era ninguna de esas puertas y nadie le dijo nunca. ¿Se le acerca a la gente a usted realmente a preguntar? Mucho. La calle, telefónicamente, las redes sociales hoy día ayudan mucho, el Facebook. Entonces, o sea, usted es puerta abierta, usted siempre responde. Siempre, pues, y estamos para eso, porque el tema laboral, por ejemplo, yo toda la vida me he dedicado al tema sindical. Eso es recurrente, y si yo no sé, y si hoy día cambió la ley y yo no me acuerdo, no me lo leí,
Yo tengo que dar una respuesta. Espéreme, yo voy a averiguar. Vamos juntos a preguntar. En fin, tenemos alternativas. Entonces, pero la voluntad está. Y tiene que estar siempre, pues, porque para eso es un dirigente electo, ya sea sindical, social, o en este caso político. Si te eligieron, viejito, a pechuga. No puede ser que después de las 5 de la tarde se apaga el teléfono, o el fin de semana no estás. Porque yo entiendo así la acción política ni sindical. La cosa es permanente. O sea, Y a los que las no, necesidades están en cualquier horario, en cualquier y momento. a los que nos gusta no nos cansa, no nos estresa, no nos supera. Yo te mentiría si te dijera que en el Consejo Regional se trabaja de una manera atroz, que es terrible. No es Claro. cierto, no es cierto. Y hay profesionales contratados que sí pelan el ajo y que sí tienen mucha pega. Pero no el caso de los cores, digamos. Los cores tienen un horario muy cómodo y una labor bastante, yo diría, exigente en momentos porque puede ser tensa, porque puede tener ese tipo de situaciones, pero que es parte de la actividad nomás. Obvio. Pero eso no te puede impedir, como te digo, dar una buena respuesta. Incluso no sé, es una buena respuesta, veámoslo más tarde, juntémonos y vamos juntos a averiguar. Y punto, sí, eso. Pasa mucho, y usted que está más cerca, pasa mucho que de repente hay personas que salen electas y después se olvidan un poco Yo de creo la que sí, gente. po, yo creo que sí, po, yo creo que sí. Te vas como encerrando en pequeños círculos, tal vez piensas que lo importante es otra cosa. Como te decían delante, uno podría eventualmente creer que lo más importante es los números grandes del presupuesto regional. Y resulta que eso no le interesa a las personas comunes y silvestres, por ejemplo, que a las 7 de la mañana no pasa la micro. Claro, ¿Qué le importa que se hagan puentes, que se claro. hagan carreteras, si no pasa la micro y yo tengo que estar a las 7:30 en una pega? Entonces, es labor de un core ir donde corresponde, pues, al sereno de transporte, al intendente, jefe, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver esto? Porque no está bien, pues. Y claramente te van a decir, o alguien te puede decir, es que esa no es labor de un core. No es labor de un core. Pero ¿y a quién acude las personas? Si no es Claro. por último, ¿sabes qué? Yo voté por ti. Represénteme. Claro. Y yo quiero decir, no, yo no tengo nada que ver con las micros. No puede ser eso, no puede ser. Entonces, y cuanto más votación tienes, obviamente que mayor debiese ser tu compromiso. Claro, por En el supuesto. caso mío, yo tuve una muy linda votación la vez anterior, 2.950 votos, la segunda mayoría. Y eso hace que entonces, eventualmente hay más de 2.000 personas, 2.900 personas que te pueden pedir en cualquier momento cualquier cosa. Claro. Porque yo te conozco y yo sé que tú por algo voté por ti, po, ¿cachai? Y eso es bueno, eso es positivo, eso te llena. O sea, los días tienen. Dan ganas de trabajar. Claro, porque te estás encontrando con personas que no habías visto nunca, pero ellos saben quién eres y saben que tú puedes eventualmente apoyarlos. ¿Cachai? Y eso es parte de la actividad política esencial, esencial. O sea, como te digo, qué bueno que tenemos plan de zona extrema, qué bueno que hemos tenido proyectos y recursos importantes en estos 4 años con Michelle Bachelet. Gran cosa, po. Pero no nos olvidemos de que a las 7 de la mañana no pasa la micro, no nos olvidemos de que podemos juntarnos y relacionarnos y hacer muchas cosas en comunidad, que aquí no estamos necesitando estar sitiados de policía, que la delincuencia no es tal en Magallanes, que las cifras lo demuestran y es otro tipo de delincuencia, tiene mucho que ver con las faltas al orden público, con delitos menores. ¿Ah? Entonces, que cuando aparece un traficante con una banda, entre comillas, de traficantes, a las 2 semanas ya están adentro, cayeron. O sea, los pillamos porque se sabe. Tenemos la suerte de ser una ciudad todavía relativamente chica, entonces estos actos delictuales tampoco pueden crecer. Así es, hay que combatirlo, hay que entregar las facilidades. El Consejo Regional en ese sentido ha entregado recursos muy importantes para comprar vehículos, por ejemplo, para llevarle, por ejemplo, bienestar a carabineros de Pampa Guanaco. Nosotros tuvimos en un momento dado una visita donde el retén estaba en deplorables condiciones y tenías 4 carabineros ahí permanentes. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, y de paso se produce un incendio forestal y los 4 carabineros en una moto personal de uno de ellos, van y detienen el incendio. No trascendió a mayores, digamos, pudo haber sido un incendio enorme.
y con los medios que tenían. Entonces, cuando vamos nosotros a ver ese tema, nos dicen, no, si no hay. Entonces, pues, lo primero que hay que hacer aquí es comprar unas buenas motos 4x4 para este retén, resolver el problema del baño, digamos, y de la infraestructura, ¿cachai? Porque no estamos hablando de delincuencia, pero estamos hablando de que Carabineros de Chile tiene que tener las condiciones ideales para estar aislado en ese punto de la isla. Por supuesto. ¿Cachai? Dalibor, Muchas cosas que uno aprendió y que son importantes, que son tanto o más importantes que los grandes números. Por supuesto. Muchas gracias por venir, Dalibor. Yo creo que vamos a conversar nuevamente, así es que muchas gracias por venir y mucha suerte en esta carrera. Muchas gracias por la invitación, mi viejo. Y un saludo a todos los oyentes. Y que esté muy bien. Gracias. Buena tarde. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Nunca es tarde.